El universo ha sido aniquilado, conmocionado hasta su destrucción, pero, lamentablemente, el hombre sigue siendo igual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy vamos a hablar de La Muerte Escarlata, escrito por Jack London, y si no les pongo un libro físico es porque de hecho lo leí en digital y tengo que admitir que es un libro que me ha decepcionado bastante. Porque si ustedes recuerdan, hace unas semanas, no recuerdo exactamente hace cuánto, pero yo les comentaba que para estos días de cuarentena este era uno de los libros que me interesaba leer y de hecho me llamó muchísimo la atención porque por lo que sabía era una historia basada en un cuento de terror de Edgar Allan Poe que todos conocemos, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, un libro de terror bastante interesante que de hecho habla sobre una especie de plaga o peste u enfermedad que pues terminó conmocionando a los invitados de una fiesta. Pasando a la historia de la peste escarlata, tengo que admitir que yo esperaba una historia no precisamente apocalíptica y sí más bien un poco de terror. Sin embargo, como les dije, me terminó decepcionando. Aunque bueno, primero los puntos positivos. Esta historia, de hecho, sí me refleja algunos elementos que puedo ver en la actualidad. Dos muy importantes son los siguientes. Número uno, al parecer, cuando la peste escarlata surgió en el 2013 en el mundo, algunos países que habían reportado sus primeros casos de infectados, después se les descubrió que en realidad no estaban reportando los números reales de infectados que tenían. Y número 2, las primeras personas que sufrieron los estragos más allá de la enfermedad, hablando como tal de discriminación y violencia, fueron precisamente los médicos y los infectados, sufriendo situaciones de discriminación y, como les dije, de violencia hacia ellos mismos, porque pues prácticamente eran los apestados de la sociedad, eran estas personas indeseables que de hecho condenaban a muerte a cualquier persona que los rodeara. Ahora sí, ¿de qué trata la peste escarlata? Pues bueno, pareciera bastante evidente, pero se los explico de manera muy breve. Tenemos esta enfermedad que es una condena de muerte. Si hoy en la actualidad estamos vueltos locos por una enfermedad que tiene un índice de mortalidad de entre el 3% y el 10%, imagínense cómo estaríamos con una enfermedad cuyo índice de mortalidad es el 100%. En otras palabras, si llegan a detectarte peste escarlata, prácticamente estás muerto. Ahora, esa es la premisa de la enfermedad que aborda este libro, una enfermedad ficticia, claro está, espero que nadie se lo haya tomado literal, pero más allá de eso, la historia gira en torno a un viejito que básicamente le cuenta su historia como el único superviviente, o al menos el último que queda vivo, de esta pandemia que terminó arrasando a la raza humana. Y es aquí donde encontramos los primeros puntos que terminaron decepcionando. El viejito es uno de esos abuelitos que hablan y desvarían y nada más les das una pequeña oportunidad para decirte lo que te quieren decir y pierden el hilo de la historia. Más allá de eso, es una persona, es un abuelito que se entiende, extraña los días en los que la civilización era completamente diferente al estado salvaje en el que los humanos tienen que vivir en ese presente. Pues bueno, realmente más allá de eso, algo que me terminó abrumando y aburriendo hasta cierto punto es que las personas a las que les cuenta esta historia son sus nietos. Y sus nietos no conocen otro mundo más que la desolación de haber pocos seres humanos y más allá de eso, pues vivir en un estado salvaje. Entonces, estos nietos que intentan escuchar la historia del pobre anciano, lo interrumpen a cada rato, no le entienden, realmente lo consideran un loco y lo dejan hablar porque pues bueno, al final del día es una forma de que eventualmente se calle. Y bueno, aquí tenemos esta cuestión de que el abuelito empieza a perder como que los hilos de la historia y se centra muchísimo en platicarte las consecuencias económicas y sociales de lo que fue la mayor pandemia de la raza humana, más allá que centrarse en los estragos
en la humanidad de los propios seres humanos, ¿no? Por ejemplo, se centra mucho en describirte cómo funcionaba el mundo antes, pero cuando le toca describirte alguna situación en la que los supervivientes tuvieron que luchar por sus vidas, es como de, sí, los matamos y nos fuimos y ya. Después nos encontramos con otro problema y chin. Primero éramos 400, luego nada más éramos unos 50, después nada más quedábamos 3 y bueno, al final me quedé yo solito. Fin. Eso fue lo que me terminó pues de alguna manera decepcionando. Y la verdad es que yo no esperaba como que una trama más enredada o una trama más compleja o quizás más emotiva, porque desde que yo encontré este título sabía que era un libro corto o un cuento largo, como lo quieran ver. El punto es que la historia se cuenta en unas 65 páginas de este tamaño. No sé si se alcanza a ver la letra, pero son solamente 65 páginas y pues bueno, no presta a que se desarrollen más situaciones. Básicamente, si tengo que describir este libro, es el resumen de cualquier novela que tenga como tema principal una enfermedad pandémica, tal cual. El resumen de cualquiera de esos libros lo encuentran aquí. Entonces, si yo tengo que calificar a este libro, básicamente le voy a dar 2 estrellas. Y eso es todo. Ahora, no me malentiendan, realmente es una historia pues interesante que satisface un poco esta curiosidad por conocer una historia basada en uno de los cuentos más populares de Edgar Allan Poe, pero más allá de eso realmente no creo que sea ni la mejor historia ni algo memorable. Entonces, Soren, ¿por qué reseñaste este pequeño libro? Pues bueno, me sentía con el compromiso de hacerlo ya que yo lo recomendé, o mejor dicho, dije que me interesaba leerlo en ese video que les mencioné. Realmente, si ustedes quieren leer este libro, esta pequeña historia, está disponible de manera digital, no cuesta más de 20 pesos, o sea, está súper barata, y más allá de eso, pues realmente creo que podría ser pues algo para satisfacer esa curiosidad que tengas, ¿no? Una lectura ligera para alivianarte entre libros más densos, pero más allá de eso, no, yo no la recomendaría. De hecho, creo que ha sido una de las peores lecturas que he tenido este año. Y no sé, todavía le queda bastante tiempo a esta cuarentena, todavía le quedan bastantes meses a este 2020, entonces puede que me encuentre aún con peores libros. Dicho eso, si se animan a leer esta historia, háganlo bajo su propio riesgo. No vaya a ser que se infecten con la peste escarlata. Y pues nada, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y pues yo me voy. Pero no me voy sin antes desearles que tengan dulces lecturas. Les mando un abrazo inmenso a la distancia digital, completamente desinfectado y aprobado por Susana Distancia. Y ahora sí, yo me voy, no sin antes desearles que tengan dulces lecturas y nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.